nos da que el volumen 2 entre el volumen 2, que son 15. Tenemos estos tres datos de aquí. Esa materia es de cuarto. Sí. Bueno, esperemos un minuto más para que no nos toque retroceder por el video. Ahí se escuchan. Ahora, podemos entrar con lo que les dije anteriormente, que la presión y el volumen precisamente proporcionales. Por lo tanto, si uno aumenta, el otro disminuye. O si uno disminuye, el otro aumenta. ¿Qué vemos aquí en el volumen? El volumen inicialmente estaba en 34 litros y pasó a 15 litros, es decir, el volumen disminuyó. Por lo tanto, ¿qué se espera de la presión 2? Que aumente. Entonces vamos a ver el resultado. Entonces, la presión 1 va a ser igual a presión 1, 17 atmósferas, por el volumen 1, dividido entre el volumen 2, que son 15 litros. Aquí debo indicarles que el volumen, ¿sí? Tanto el volumen 1 como el volumen 2 deben estar en las mismas unidades, es decir, si este está en litros, este también debe estar en litros. Si llegan a diferir en las unidades, es decir, metros cúbicos, mililitros, debemos pasar eso a las mismas unidades. ¿Listo? En este caso la presión puede estar en unidad, no hay ningún problema. Entonces aquí, litros y litros se cancelan y simplemente es hacer la operación. En este caso, tras multiplicar 17 por 34 dividido en 15, nos va a dar el siguiente valor. Y tras hacer la operación, nos arroja este valor. 38,53 atmósferas, que es la unidad que utilizamos para la presión. Como podemos ver, el volumen disminuye
38,50. El segundo ejercicio tenemos este que dice: si el gas de una habitación a 8 grados Celsius o centígrados, se puede decir de las dos maneras, es de 900 litros, ¿cuánto gas se escapará de la habitación si se calienta hasta 30 grados Celsius? ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos identificar en este tipo de ejercicios es los datos. Entonces, vamos a sacar primero los datos. Dice: si el volumen de un gas de una habitación a 8 grados Celsius, tenemos calificar una temperatura, podemos decir que la temperatura inicial, temperatura 1, 8 grados Celsius, es de 900 litros. Los litros expresan el volumen. Entonces, el volumen 1 va a ser 900 litros. ¿Listo? Me preguntan: ¿cuánto gas se escapará de la habitación si se calienta hasta la temperatura? ¿Listo? ¿Cuánto gas se escapará? ¿Listo? Ustedes nos están preguntando prácticamente del gas que queda cuando se va. ¿Listo? Entonces vamos allá. Un volumen. ¿Listo? Esos son prácticamente los datos que me dan. Me hablan solamente de temperaturas y volumen. De las tres leyes acá descritas, ¿qué ley me habla solamente de volumen y temperatura? Podemos ver que es la ley número 2, ¿sí? La ley de Charles. Como no me hablan de presión, puedo asumir, puedo idealizar que el proceso este de aquí se realiza a presión constante, es decir, es un proceso isobárico. Entonces, prácticamente vamos a utilizar esta ley de acá. Entonces, me dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. En este caso, vamos a despejar el volumen 2. ¿Qué está haciendo la temperatura 2? Dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces, nos queda 2 es igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. ¿Listo? Tenemos ya estos datos de aquí, podemos reemplazarlos acá. Debemos tener algo fundamental, y es uno de los errores principales que tienden a cometer los estudiantes. En estas expresiones, tanto en la segunda ley como en la tercera ley, la temperatura siempre debe estar en grados Kelvin. Si me dan la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit o en Rankine, para la temperatura. Ustedes pueden que me pregunten el por qué en la 2 y en la 3 y no en la ley de Boyle, en la ley 1. Es simplemente porque la temperatura es constante y en la fórmula no aparecen las temperaturas. Solo por eso él habla que tienen que ser convertidas a Kelvin, tanto la ley de Charles como la ley de Gay-Lussac. Solo por eso. Siempre deberemos usar la Kelvin. Ahora, ustedes me preguntarán: ¿y cómo yo paso esto a Kelvin? Simple y sencillo. Lo único que debemos hacer es que para pasarlo la temperatura a Kelvin, simplemente tomamos los grados Celsius o centígrados y le sumamos 200. ¿Sí? Por lo tanto, la temperatura 1 en grados Kelvin va a ser igual a 8 más ¿cuánto? Más 200. Y esto será 200. Bien, sí. Lo mismo hacemos con la temperatura 2. La temperatura 2 en Kelvin, esto es opcional. ¿Sí? Si quieren lo colocan. Es igual a 30 más 273, esto da 300. Estamos viendo las temperaturas en Kelvin, ¿sí? Ahora sí puedo utilizar esta expresión matemática. Me preguntan: ¿y el volumen en qué unidades debe estar? En cualquier tipo de unidad, ¿sí? En este caso no me están diciendo que necesitan el volumen en cierta unidad, solamente es la misma que me dan aquí.
Si me hubiesen dado metros cúbicos, utilizo metros cúbicos. Si me hubiesen dado centímetros cúbicos o mililitros, puedo utilizar esas unidades. Pero la temperatura siempre debe estar en Kelvin, tanto para la ley 2 como para la ley 3. Ya habiendo cumplido esto, simplemente reemplazamos en la expresión. El volumen 1 es igual a 900 litros. La temperatura 2 en Kelvin es 303 Kelvin. Dividido sobre la temperatura 1, que es 280. Y hacemos la operación matemática. Aquí se cancela Kelvin y el resultado me va a dar ejemplos. Tras hacer la operación matemática, me da que el volumen 2 será igual a la operación, nos da que el volumen 2 es igual a 970,46. ¿Terminamos el ejercicio ahí? No. Recordemos la pregunta. ¿Cuánto gas escapará de la habitación si se calienta a 30 grados? ¿Cuánto volumen de gas hay en la habitación? 900. Ahorita hay 970. ¿Cuánto se va a escapar? Simplemente la diferencia. ¿Sí? Esto es un dato adicional. ¿Sí? Normalmente los ejercicios tienden a quedar hasta aquí en hallar el volumen. Pero ¿cuánto se escapará? La diferencia, esto quiere decir prácticamente la diferencia. O sea, el volumen 2 entonces el volumen 1. 970, que fue el valor que acabamos de hallar, menos 900 nos va a dar la cantidad de gas que se va a escapar en este caso, que va a ser de 70,46. Ahora tenemos el ejercicio. Dice, un gas que ocupa un volumen de 20 litros se calienta de 25 grados Celsius a 55 grados Celsius a una presión de 500 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esta es una unidad de presión. ¿Cuál es la nueva presión? ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos identificar es los datos. ¿Qué datos nos dan? Pues, un gas que ocupa un volumen, me indican un volumen, voy a colocarlo como volumen 1, 20 litros, se calienta de 25 grados Celsius, eso indica que la temperatura inicial 25 grados Celsius a 55 grados Celsius, es decir, un cambio de temperatura, pasó de temperatura 1 a una temperatura 2. A una presión de 500 milímetros de mercurio. Esta es una unidad de presión. Recuerden que las unidades de presión pueden ser atmósferas, pueden ser milímetros de mercurio, pueden ser pascales, pueden ser hectopascales, pueden ser torr o pueden ser centímetros de mercurio. ¿Sí? En un nuevo video estaré hablando un poco más acerca de eso. Y me preguntan cuál es la nueva presión, o sea, la presión. ¿Qué podemos identificar de nuevo en este ejercicio? Miren que nos dan dos temperaturas, me dan una presión inicial y me preguntan sobre una presión 2. Pero a su vez me dan un volumen 1. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y dónde yo lo utilizo? ¿Sí? ¿O qué fórmula puedo utilizar? Porque no creo que me den ese volumen ahí por algo. ¿Sí? Para este caso, muchachos, nos dan las dos temperaturas y ya la presión como lo saben. Para este caso debemos idealizar el ejercicio. Aquí este dato me lo están dando prácticamente de más, un dato adicional. No todos los datos que nos dan en un ejercicio se utilizan. ¿Sí? Entonces, en este caso, asumimos que es un proceso a volumen constante. Es decir, que es un proceso isocónico. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a utilizar la ley en la cual utilizamos temperatura y presión. ¿Cuál es esa ley? La tercera. ¿Listo? Entonces, identificamos esta ley acá. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Cuál es mi incógnita? La presión 2. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la temperatura 2?
Dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, presión 2 es igual a presión 1 temperatura 2 sobre la temperatura. ¿Listo? Al igual que en la ley 2 o en el ejercicio que hicimos, la temperatura debe estar en qué unidades. ¿Listo? Acá me dan las unidades en grados Celsius, podemos pasarla directamente a Kelvin, como lo hicimos anteriormente. Recuerden que solamente se suman 273. Entonces lo hacemos acá, temperatura 1 en Kelvin va a ser igual a los 25 grados más 273 para un total de 290 Kelvin. Y la temperatura 2 va a ser igual a 55 más 273 y esto me da 300. ¿Listo? Teniendo ya las temperaturas obligatoriamente en Kelvin, podemos proceder así. Recuerden que la presión 1 en este caso está en milímetros de mercurio, no hay ningún problema, no especifican que la dé en otra unidad, así que podemos utilizarla allí. Les recuerdo que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Para que puedan hacer la equivalencia. Entonces, simplificamos acá, mostramos P2 es igual a P1, 500 milímetros de mercurio. Temperatura 2, 328 Kelvin. Dividido en la temperatura 1, que es 298. Entonces podemos notar Kelvin arriba, Kelvin acá abajo, y la respuesta me va a dar en milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a, aquí podemos ver el resultado, tras hacer esta operación, que nos queda en la presión 2, ¿sí? ¿Cuál es la nueva presión? 550,3 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos visualizar también si el ejercicio nos quedó bien? Recuerden que la ley 3 les había dicho que la presión y la temperatura eran directamente proporcionales. Por lo tanto, si una de las presiones aumenta, la temperatura también va a aumentar. O si la temperatura aumenta, también va a ser la presión. Aquí podemos visualizar que la presión inicial era de 500, cuando la temperatura era de 25 grados Celsius. La temperatura aumentó de 25 a 55, por lo tanto la presión, el resultado que debemos tener, debe ser mayor a 500. En este caso nos dio 550,3. Y así queda resuelto el ejercicio. Y damos por finalizado el video. ¿Alguna pregunta acerca de las leyes de los gases? Bueno, de la forma como uno encuentra todas las variables. ¿O están muy claros estos ejemplos? ¿Cómo entiendo este silencio? ¿Todos entendieron o nadie entendió? Profesora, por mi parte sí entendí. No sé los demás. Ah, qué bueno, entonces. Al parecer todos entendieron porque nadie me dice nada. Yo les he estado prometiendo, ¿no? Que se va a dejar una tareita, pues sí. Ya al acabar la clase estarán revisando el aula virtual para que esa tareita, pues como nos toca pues de lunes a viernes, pues me la entreguen ya el día lunes. Nada difícil, exactamente todo lo que han visto aquí. Y eso, ahora nos adentramos a lo que son las leyes de la termodinámica, pero ya a profundidad. La primera ley de la termodinámica describe la relación entre el trabajo, el calor y la energía interna de un sistema. Esta ley es otro planteamiento de la conservación de la energía en términos de variables termodinámicas.
se puede definir que cuando un sistema pasa por un cambio cíclico, ojo que ya vimos ciclo, el calor neto que entra o sale del sistema, también ya vimos sistema, es igual al trabajo neto que efectúa o admite el mismo. Energía que entra al sistema menos energía que sale del sistema es igual a la energía que se acumula en el sistema. Entonces, el calor que entra menos el calor que sale va a ser igual a la sumatoria de estos calor, que también va a ser igual, obviamente, a las sumatorias de los trabajos que ha hecho el sistema. Así, el calor transferido a un sistema puede ir a dar a dos lugares: a un cambio de la energía interna del sistema o a un trabajo efectuado por el sistema, y también a ambos. Entonces la fórmula quedaría: calor es igual a la variación de energía interna más trabajo. Como se puede observar, la primera ley de la termodinámica relaciona el cambio de energía interna de un sistema con el trabajo efectuado por el sistema y la energía calorífica transferida a ese sistema o desde él. Dependiendo de las condiciones, la transferencia de calor Q puede generar un cambio en la energía interna del sistema, la variación de energía interna, delta U. Sin embargo, debido a la transferencia de calor, el sistema podría efectuar trabajo sobre el entorno. Las relaciones de energía de cualquier proceso termodinámico son descritas en términos de la cantidad de calor agregada al sistema y el trabajo realizado por él. Tanto calor como trabajo y como energía interna pueden ser positivos, negativos o cero. Un valor positivo del calor representa un flujo de calor hacia el sistema con un suministro de energía correspondiente. Un calor negativo representa un flujo de calor hacia afuera del sistema. Un valor positivo del trabajo realizado por el sistema contra el entorno, como el de un gas en expansión, y por lo tanto corresponde a la energía que sale del sistema. Un trabajo negativo, como el realizado durante la compresión de un gas, cuando el entorno realiza trabajo sobre el gas, representa energía que entra en el sistema. Calor y trabajo dependen no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria, mientras la variación de la energía interna solo depende de los estados inicial y final. Entonces, la energía interna se denomina energía interna del sistema a la energía total que contiene un sistema termodinámico. Ahora bien, una vez aceptada la primera ley, demostraremos que como una consecuencia de ella existe la energía interna y es una propiedad. Consideremos un sistema cerrado. ¿Alguien me puede decir o se acuerda qué es un sistema cerrado? Bueno, un sistema cerrado es un sistema en el cual solo hay transferencia de masa y no de energía. ¿Alguien me corrige? ¿Eso está bien o está mal? Sistema cerrado no expulsa ni recibe ni masa ni energía. No, ese es un sistema aislado. Un sistema cerrado, ¿cuál es? Un abierto, ¿cuál es? A ver. Es el que transfiere masa y energía. El sistema cerrado solo transfiere energía y conserva dentro la masa. Entonces, ustedes tienen que acordarse y mirar las clases anteriores. Consideremos que un sistema cerrado cambia según un cierto proceso A, desde el estado 1 hasta el estado 2.
y por el otro proceso B desde el estado 2 hasta el estado 1. O sea, esto que les estoy hablando es exactamente, aquí vemos la gráfica. Cuando dice el A, dice el proceso A, estamos dentro de un proceso, diga, en un ciclo, desde el estado es desde el estado 1 hasta el estado 2 y se regresa por el proceso B, pero desde el 2 hasta el 1. Entonces, aquí prácticamente lo que queremos demostrar con estas fórmulas de integrales de ciclo es, a ver, es que la variación delta Q menos delta W es igual a la integral de de 1 a 2. La variación sería la suma de estas integrales en delta Q menos delta W, más el otro proceso. El otro proceso, aquí ven la integral 2B1, 2B1, porque el 1 era 1A2. Estos se suman. Y como tienen las mismas variables, tanto calor como trabajo, estas se van a igualar a 0. ¿Por qué se igualan a 0? Porque es cíclico. Del 1 pasa al 2, del 2 regresa al 1. Ahora bien, sé el proceso C, un medio diferente por el cual el sistema puede cambiar desde el estado 2 hasta el estado 1 para el cambio cíclico. 1 a 2 C1 se puede escribir también. Aquí vemos en la gráfica donde le hemos añadido otro proceso que llega al mismo punto. O sea, lo que queremos es ir del punto A al punto 2, perdón, del punto 1 al punto 2. El proceso empieza por A y regresamos por B o por C. La misma fórmula que teníamos en antes, simplemente lo que nos quiere demostrar es que como es un sistema cerrado, por donde yo regrese al sistema, o sea, hago un proceso, otro y regreso a mi punto inicial, tienen que igualarse estas variables a 0. Combinando estas dos ecuaciones y simplificando los resultados, tendríamos que la integral de delta Q menos delta W es independiente del proceso implicado y depende solo de los estados extremos 1 y 2. Por lo tanto, se deduce que esta integral tiene las características de una propiedad, lo que hemos estado hablando. Entonces, puesto que las dos cantidades que se consideran delta Q, bueno, la variación del calor y la variación del trabajo son ambas magnitudes de energía, llamaremos a esta integral energía interna en general y se la designará por el símbolo E. Se deduce entonces que la energía 1 menos la energía 2 es igual a la integral de 1 a 2 que multiplica al incremento del calor menos el incremento del trabajo, donde Q y W son el calor neto y el trabajo neto correspondiente al sistema cuando experimenta un cambio de estado entre 1 y 2. Entonces, la variación de esta energía va a ser igual al calor menos el trabajo. A esto ustedes van a decir, ¿para qué hablo y los confundo tanto? Lo que queríamos demostrar era de dónde sale la fórmula de la energía. Simplemente E va a ser igual al calor menos el trabajo. Un ejemplo de todo lo que le hemos estado hablando. Un sistema cerrado pasa por un cambio de estado para el cual el calor Q, ya nos dan calor,
es de 10 Joule y el trabajo es de menos 25 Joule. Hallar la variación de la energía. Simplemente aplico los valores. El calor es igual a 100 menos el trabajo, que este trabajo es negativo. Va a ser igual a 125 Joule. Consideremos un sistema cerrado que consiste en una sustancia pura en la que no intervienen acciones debidas a la electricidad, magnetismo, capilaridad, gravedad y movimiento. Con base en esta masa total se asignará un valor a su energía interna y la designaremos U, la energía interna térmica, que es determinada por dos propiedades independientes. Si repentinamente la sustancia se pone en movimiento dentro de las fronteras cerradas y en forma simultánea, se somete a la acción de un campo gravitacional. La energía incluirá ahora estos efectos energéticos y se le asignará el símbolo de E, en modo que la energía va a ser igual a la energía, o sea, la energía total va a ser igual a la energía interna más la energía potencial más la energía cinética. Recordemos que están en un sistema cerrado, este gas, por eso va a tener energía interna. Consideremos un sistema con la unidad de masa. Lo anterior queda, la fórmula que les estaba hablando. La energía va a ser igual a la energía interna más la energía potencial más la energía cinética en ausencia de la gravedad y el movimiento. O sea, un cuerpo que esté en reposo no tiene energía potencial, tampoco tiene energía cinética porque no se está moviendo. Entonces quedará que la energía que él tiene total va a ser la energía interna que maneja el elemento o el cuerpo o el sistema. La energía interna en gases ideales. En los gases ideales, la energía interna se puede aproximar a la energía cinética, media de las partículas que lo componen. La expresión que se recoge más abajo permite determinar su variación en un proceso cuyo volumen permanece constante, proceso isocórico. Acordémonos del ejercicio, que por cierto, hablaban del proceso isocórico. También es llamada isométrico. No vaya a ser que después ustedes se me confundan. Isocórico es isométrico. ¿Qué significa? A volumen constante. La energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura que tenga el gas. La variación de energía interna que experimenta un gas al cambiar de temperatura viene dada por delta U. La variación de energía interna va a ser igual a su masa por su calor específico a volumen constante y la variación de temperatura. Entonces, la variación de la energía interna, el incremento de energía interna del gas es igual a la energía interna final menos su energía interna inicial. Su unidad de medida es el sistema internacional en Joule, obvio, es una energía. La masa, cantidad de gas considerada, su unidad medida en el sistema internacional es el kilogramo. El calor específico a volumen constante representa la facilidad que tiene el gas para variar su temperatura cuando intercambia calor con su entorno. Recordemos que cada sustancia tiene calores específicos diferentes. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo y por grado centígrado. Cuando conocemos el número de moles de sustancias en lugar de su peso, nos da en M, en moles, o sea, la masa en moles. Podemos usar el calor específico molar que se suele especificar en Joule mol por Kelvin o calorías sobre gramos por grado Celsius. La variación de temperatura
viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final. Delta T es igual a TF sobre TI. Su unidad de medida es el sistema internacional, que es el Kelvin, aunque también se suele usar el grado centígrado. Aquí hay un ejemplo de todo lo hablado. Determinar la variación de energía interna que experimentan 10 gramos de gas cuya temperatura pasa de 34 grados Celsius a 60 grados Celsius en un proceso a volumen constante, sabiendo que su calor específico viene dado por CB igual a 0.155 calorías sobre gramos por grado Celsius. Vamos, aquí dice los datos. Como vemos aquí, el primer dato que tenemos es la masa del gas, 10 gramos. Dice, cuya temperatura pasa, bueno, la temperatura inicial tenemos 34 grados Celsius, la temperatura final 60 grados Celsius, en un proceso de volumen constante, sabiendo que su calor específico es de 0.155. Ahí están nuestros datos. Lo que queremos encontrar, ¿qué es que nos piden aquí? Determinar la variación de energía interna. Vamos a ver qué movimientos se dan en 10 gramos de gas. ¿Qué ocurre en 10 gramos de gas? Entonces dice, la variación de energía interna coincide con el calor transferido en un proceso a volumen constante según la expresión. Aquí tenemos nuestra fórmula de la variación de energía interna. Tenemos nuestra masa. Nos dieron nuestra masa, los 10 gramos. Por su calor específico, que nos los dieron 0.155 calorías sobre gramos por grado Celsius, y por la variación de la temperatura, nos dan las dos temperaturas para poder hacer nuestra variación. Simplemente reemplazamos. Tenemos aquí entonces a los 10 gramos por los 0.155 calorías sobre grados Celsius por la variación, temperatura final, 60 grados Celsius menos la temperatura inicial, 34 grados Celsius. Esto va a ser igual a 40.3 calorías, convirtiéndolos a Joule serían 168.61 Joule. Entonces, ¿qué podemos decir de este ejemplo? Cuando nos dicen, determine la variación de energía interna, sí. Entonces, en 10 gramos de gas, cuando uno aumenta la temperatura de 34 a 60, ¿qué es lo que pasa? Hemos incrementado su energía interna en 168.61 Joule. De esta manera uno encuentra la energía interna que ocurre en un gas. ¿Alguna pregunta con respecto al ejemplo, o sea, a la aplicación de la fórmula de la variación de energía interna que sufre un gas? Bueno, continuemos. Ya con más ejemplos yo sé que vamos a seguir entendiendo. Trabajo termodinámico. Ya hemos estudiado algunas propiedades termodinámicas. Estas son presión, temperatura, energía interna, que son variables de estado porque no dependen de la trayectoria del proceso. Sin embargo, calor, que ya lo hemos estudiado, y trabajo son variables de transferencia que sí dependen de la trayectoria del proceso. La energía interna de un cuerpo no incluye la energía cinética global o potencial mecánica del mismo, tal y como señalamos anteriormente. Energía interna no es igual a la energía total. Entonces, esto es lo que nos quiere decir que no las vayamos a confundir, porque la energía total sí lleva energía cinética y energía potencial, más su energía interna. Por eso dice que ella no incluye energía ni cinética ni potencial. Es por ello que no se ve alterada con el trabajo mecánico.
O sea, si se le somete a una fuerza. En termodinámica nos interesa otro tipo de trabajo capaz de variar la energía interna de los sistemas. Se trata del trabajo termodinámico. Chicos, una cosa, ya falta menos de un minuto para que se me acabe la clase. Quedemos ahí y el lunes seguimos con las clases. ¿Les parece? Ok, profesora. Y cualquier cosa nomás me preguntan. Profesora, al respecto de la tarea, usted decía que la tarea la iba a dejar desde más tarde hasta el día lunes. ¿El día lunes hasta qué hora más o menos? Hasta cuando, bueno, hasta cuando acaben la clase, pero si ya van a estar en clase, difícil que lo hagan mientras estoy